Hola, my seven friends, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, feliz sábado, estoy contento de estar conectados con ustedes a través de este medio. Es nuestra escuela sabática, así que para introducirnos y estudiar vamos a hacer una oración. Ahí donde estás, con tu familia o estás solo o sola, bueno, inclinemos el rostro reverentemente y conectémonos con nuestro Padre Celestial. Oremos. Querido Señor que estás en los cielos, te doy muchísimas gracias porque una vez más estamos en esta escuela sabática a través de este medio. Te pido que tu Espíritu Santo nos pueda guiar en este estudio y pueda ser de un gran provecho para nuestra vida espiritual. Te pido que te quedes con mis hermanos y nos puedas acompañar. En el nombre de Jesús, amén. Bien, dice la cuarta lección, la Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Un tema muy interesante, un tema que tiene sus divisiones, tiene sus diferentes enfoques y cada religión, incluyendo la nuestra, tiene una cierta influencia para interpretar la Biblia. Bien, el texto de memoria dice, es un texto muy conocido, Isaías 8:20, que dice: a la ley y al testimonio. Si no hablasen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y partiendo de esta idea, la Biblia tiene, como les decía, diferentes formas de interpretar. Una de ellas es la tradición. La tradición es algo que, bueno, en los tiempos de Jesús pegaba muy fuerte. Y si lo aplicamos también a nosotros, a nuestra vida, nuestra iglesia, tiene también la tradición como algo que de alguna forma también nos puede más o es parte de nosotros. Como adventistas tenemos tradiciones. Por ejemplo, una es que vayamos súper bien vestidos, ¿a dónde? A la iglesia. Eso desde chiquitos nos enseñaron y tratamos de ir súper bien vestidos. Pero ese es el problema de la tradición, que muchas veces la tradición no solamente es algo muy importante, sino que es tan importante como que es tradición y la Biblia, al mismo nivel, o a veces mucho más que la Biblia. En los tiempos de Jesús pasaba eso. Así que bueno, imagínate, ¿no? La tradición de ir súper bien vestidos, bien arreglados a la iglesia, no tiene mucho sentido si nuestro corazón no está, como te digo, realmente convertido y consagrado. Tal vez yo voy súper bien vestido, pero mi vida es un desastre. Entonces, como que no tiene mucho sentido, ¿entendés? No digo que no hay que ir bien vestidos a la iglesia, es algo nuestro, es algo que, qué sé yo, nos hace adventistas del séptimo día y el sábado bien arreglados, pero hagámoslo de corazón, con el corazón convertido y consagrado. Que sea una tradición, pero una tradición que nos acerque a Dios, ¿entendés? No una tradición que sea una traba de no ver lo importante, ¿entendés? En el tiempo de Jesús había muchas tradiciones. Jesús habla, tiene muchas discusiones sobre las tradiciones, pero mostrando que más importante que cosa, cómo uno está con Dios, el corazón y Dios. Eso es lo importante, ¿entendés? Dice, te voy a leer un versículo rápidamente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os aportéis de todo hermano que ande desordenadamente, no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Nosotros podemos aprender muchas tradiciones, muchas son buenas, pero ninguna de ellas tiene que estar sobre o al nivel de la Biblia, de las enseñanzas que están en todas estas páginas. ¿Entendés? Vuelvo a repetir, las tradiciones son buenas, hay unas tradiciones importantes, pero ninguna más importante ni siquiera a nivel de la Biblia. ¿Entendés? Otra de las formas influyentes para interpretar la Biblia tiene que ver con la experiencia. ¿Qué tiene que ver la experiencia con esta mochilita que tengo que está muy pesada? De hecho, bueno, te cuento. Yo de niño, joven, adolescente, adulto, con 70 pirulos, sé algo que me encanta, me apasiona, es la aventura, caminatas, campamentos, subir, bajar montañas, meterme por ríos, embarrarme, ensuciarme, todo eso, bueno, me encanta, me fascina. Y cada una de esas experiencias me llevaron a tener golpes, caídas, cicatrices, quemaduras, todo eso, pero son cosas que me ayudaron a crecer bastante y bueno, parte de esa experiencia es parte de lo que me formó. Y la Biblia de alguna forma, una de las formas de interpretar a partir de la experiencia, bueno, muestra que como cristianos tenemos experiencias que están conectadas con Dios y nos ayudan a interpretar la Biblia. Por ejemplo, ¿sabés que sos pecador? ¿Y qué pasa? Te arrepentís.
es algo que vos sentís, una experiencia que vos vivís y una experiencia que la tenés con Dios. Pero fíjate que es una experiencia que está conforme a lo que dice la Biblia. ¿Entendés? ¿Qué pasa? A veces nuestra experiencia es ambivalente, no nos podemos confiar en nuestra experiencia para interpretar la Biblia todo el tiempo, porque no es algo objetivo, sino que es algo subjetivo. ¿Entendés? Y te voy a mostrar un claro ejemplo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Segunda de Corintios 11, versículo 3. Dice así, ¿no? Pablo está hablando acerca de que nosotros somos, bueno, vamos a leer de versículo 2. Dice así, porque os celo con el celo de Dios, pues he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y acá viene lo interesante. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Viste? A veces nuestra forma de pensar, nuestra experiencia, no puede ser tan variante, ¿entendés? No es algo concreto que nos ayuda a interpretar la Biblia. Si desde nuestra experiencia una influencia nos va a llevar a interpretar la Biblia, bueno, que ésta esté en armonía, no solo con la palabra de Dios, sino con la voluntad de Dios. Muy bien. De influencia para interpretar la Biblia, la cultura. La Biblia misma se escribió en medio de una cultura, atravesó bastantes culturas, la cultura antigua, bien dicho. Sin embargo, no se limita solamente a ella, sino que vos lees la Biblia, la puedes interpretar y ves que también ayuda a mejorar nuestra cultura, nuestra forma de vivir, de pensar, de hacer las cosas, corrige un montón de cosas, ¿entendés? Y mira, te voy a mostrar algo para que podamos entenderlo mejor. ¿Bien? Yo nací en Bolivia, viví hasta mis 17 años, 18 años en Bolivia, y después comencé a viajar un montón. ¿Bien? Viajé a Paraguay, me fui por Chile, me fui también por Perú, Uruguay, Brasil, y quedé acá, en Argentina. En Argentina viví bastante tiempo, 8 años, y por todos los lugares que fui viajando fui absorbiendo la cultura de aquí y allá, diferentes formas de cómo ven las cosas, de cómo viven. Y últimamente lo mucho que serví, no solamente cultura argentina, sino cultura porteña, ¿no? Doy gracias a mi esposa por eso. Y de alguna forma la cultura es parte de nosotros, de vivir. Sin embargo, hay una enseñanza, un versículo que nos muestra cómo es que la cultura no es que tiene que, digamos, tener una influencia sobre la Biblia, sino que la Biblia tiene que crear una contracultura. ¿Me entendés? Tiene que mejorar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra idiosincrasia. ¿Bien? Este versículo, voy a ver rápidamente, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros vivimos en un mundo con una cultura ya corrompida por el pecado, pero no necesariamente nosotros tenemos que estar absorbidos, ligados totalmente con esta cultura. Nuestra vida, nuestra forma de pensar, de ser, tiene que estar conforme a lo que dice la Biblia. ¿Ok? Muy bien. Otra de las fuentes de interpretación de la Biblia tiene que ver con la razón. Nuestro enfoque intelectual. Ya vimos la perspectiva sensorial, la experiencia, pero ahora vamos a ver el enfoque y la perspectiva de la razón. Dios nos dio esa capacidad, esa maravillosa capacidad para pensar, razonar por nosotros mismos. Sin embargo, te voy a leer un texto para que veas cómo la razón tiene su cierto extremo. Muy bien. Vamos a ir rápidamente a Efesios capítulo 4, el versículo 18. Efesios 4, 18. Dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza
de su corazón. Lastimosamente, la razón tiene el extremo de alejarse completamente de Dios. Si bien hubo un momento antes del siglo XVIII donde la fe estaba sobre la razón, que esto llevó al punto de que la fe es irracional. Dicho sea de paso, la fe que nosotros tenemos no es irracional, es una fe inteligente, una fe que tiene algo congruente en lo que cree. ¿Entendés? Sin embargo, está ese extremo y está el extremo de que, bueno, la razón me dice de que los milagros no existen, la razón me dice que todo lo que yo no percibo ni veo significa que no existe. Un personaje estadounidense, acá el nombre es Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fue un personaje que dijo, bueno, voy a hacer la Biblia, pero desde una perspectiva de completa razón. Entonces sacó todos los milagros de Jesús, sacó todo lo extraordinario, lo que convierte la Biblia en un escrito sobrenatural, dirigido, guiado por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Entendés? Es decir, que la razón humana, al estar lejos de Dios, obviamente va a excluir a Dios de todo lo que cree, lo que piensa y lo que es. Por eso, te voy a mostrar otro texto. Rápidamente, Proverbios 1.7. Proverbios 1.7 dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nuestra razón, nuestra parte intelectual tiene que estar fundado en Cristo, tiene que estar guiado y dirigido por Dios, porque de esa manera nuestra forma de interpretar la Biblia, nuestra forma de razonar lo que la Biblia nos quiere decir, va a estar correcta y no va a tener el otro extremo de pensar aquí, porque es así, nuestro pensamiento tiene influencia de todo lado y de esa forma nuestro razonamiento puede llegar a interpretar la Biblia de una forma incorrecta. Por eso, vuelvo a repetir, es que nuestro razonamiento tiene que estar fundado en Cristo, para que Él nos pueda dirigir la forma en cómo debemos interpretar la Biblia. Tenemos 4 fuentes de influencia que interpretan la Biblia. Vimos cuál es el riesgo de interpretar la Biblia a partir de cada una de ellas. Vimos los aspectos positivos. Sin embargo, como dice, ¿no? Lo mejor viene al último. Vamos a ver cuál es la fuente más importante y la que realmente nos ayuda a interpretar la Biblia. Y es la misma Biblia. Es así. La Biblia se interpreta a sí misma. Y no hay una fuente más certera que nos quite más dudas, que nos saque todos los engaños que la Biblia misma. Dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino. Es decir, la Biblia no va a sacar toda duda. La Biblia misma se interpreta a sí misma sola. El Espíritu Santo, que inspiró todo lo que está escrito acá, bueno, no puede contradecir lo que Él inspiró. ¿Entendés? Por eso es que la Biblia es la mejor forma, la mejor influencia para interpretar la Biblia misma. ¿Okay? Te voy a mostrar un texto muy interesante. Juan, capítulo 5, versículos 46 y 47. Dice así, Jesús hablando: porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Interesante, ¿no? Fabuloso cómo Jesús lo resume brevemente. O sea, ¿querés entenderme a mí? ¿Querés entender todas las parábolas, lo que yo digo? Bueno, para entenderme también tenés que entender lo otro. Para entender lo que yo digo, busca en otro lado que también te lo va a explicar. Pero otro lado, no otro lado externo saliendo de estas páginas maravillosas, sino acá adentro mismo tú vas a encontrar todas las respuestas. Fíjate, la experiencia, la cultura, la razón, no es que ellas sean malas influencias para interpretar la Biblia. Son malas, traen problemas cuando van encima o en contra de lo que está escrito acá. Pero la mejor forma es viendo la Biblia misma desde la Biblia misma. Dice la N.G. White una cita muy interesante, que el Espíritu Santo
le habla a nuestras mentes, impresiona nuestros corazones a partir de las Sagradas Escrituras. Te lo vuelvo a repetir para que no se te olvide. El Espíritu Santo le habla a nuestras mentes e impresiona nuestros corazones desde la palabra de Dios, desde las Sagradas Escrituras. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, queridos Seven Day, queridos jóvenes que están escuchando, niños que están escuchando, si llegaron a este punto y no se aburrieron, sepan que cualquier duda espiritual, cualquier duda hasta existencial que vos tengas, tú la vas a responder dirigido por el Espíritu Santo en oración y viendo lo que está escrito acá, escudriñando, leyendo todo esto. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude a entender más acerca de todo lo que está escrito en su santa palabra y así podamos entender con mayor fuerza la voluntad que Dios tiene para la vida mía y especialmente tuya. Nos vemos el siguiente sábado, que Dios te bendiga y que pases un día sensacional.